No. En el auditorio de TICMAS tenemos el placer de hablar ahora con Pilar Rahola, a quien yo diría es difícil de encuadrar en un modelo, porque uno puede hablar de periodismo, de militancia, de política. Yo no sé si puedo decir una sola forma en la que uno te pueda definir. ¿Vos cómo te podrías definir? Libre pensadora. Libre pensadora es una muy buena idea. Es un término que no está de moda, pero es absolutamente necesario. No quiero ninguna etiqueta ideológica, estoy harta de consignas, de ideologías de blanco y negro, de derecha e izquierda. Uno tiene que ser un ciudadano libre que escoge los conceptos y los valores y los va aplicando. Hay cosas de unos que son buenas, cosas de otros que son buenas, pero esta necesidad de ir con la etiqueta, yo soy de tal, ya tengo demasiada edad para eso. He recuperado mi condición de ciudadana. ¿Y cuánto tiempo tuviste etiquetas? Bueno, las que te ponen en realidad, ¿no? Porque fíjate que cuando tocamos temas conflictivos, cuando tocamos cuestiones que tienen que ver con conflictos territoriales, que tienen que ver con corrupción política, con representación democrática, etcétera, inmediatamente la gente o mucha gente por necesidad te sitúa en un lugar u otro. Es de izquierdas, ya está, entonces va a ser pro-chavista, pro-Kirchner, para hablarlo en términos por no sé qué. No, esta es de derechas porque resulta que es crítica con Venezuela. Sí, pero está a favor de los derechos civiles, está a favor de los derechos de los homosexuales. No, entonces es de izquierdas. ¿De dónde es? Recuperemos, y yo creo que en Argentina es muy necesario y en Europa muchísimo, recuperemos la condición de ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es alguien que se interroga, que tiene pensamiento crítico y que cuando da el voto no lo entrega como si fuera un acto de fe. Los representantes políticos no son gurús religiosos, no son dirigentes de sectas, son simples personas que un día no van a tener coche oficial, lo tienen un ratito y ese ratito de coche oficial lo da la gente. La gente le da el coche oficial a nuestros representantes públicos. No puedo entender por qué vivimos una época en la cual vivimos nuestros representantes como si fueran mesías. Hay adoración. Yo aquí en Argentina veo adoración de golpe y me da terror. Los políticos son representantes nuestros. Les damos la gestión de lo público. Cuando vulneran esa gestión de lo público hay que echarlos y buscar otro. Y luego, por supuesto, tienen que haber valores, sensibilidades ideológicas y jugar con eso. Pero permíteme decir esa frase que es un poco rotunda. Por encima de un presidente está la presidencia. Por encima de un partido está la institución. Y por encima de una ideología está la república. Es decir, está el Estado de Derecho, en el cual de vez en cuando hay habitantes de un color u otro. Hay que preservar esos conceptos fundamentales. No sé si me definí, pero te hice un meeting. ¿Te interesaría formar parte de una coalición política hoy en Barcelona? No. ¿Por qué? No, he tenido ofertas en ese sentido. No, ni loca. Porque he recuperado, que me ha costado, porque yo estuve muchos años en política, fui diputada en el Congreso Español 8 años, vicealcaldesa de Barcelona, ya tengo currículum en eso, quedé hartísima de la política, no volvería ni loca, porque viví lo mejor de la política, la defensa de unas ideas, y lo peor, que es las guerras cainitas por el poder. Pero yo he recuperado, tengo la enorme suerte y el enorme lujo de tener un micrófono, de poder observar la realidad, de no casarme con nadie y desde esa mirada crítica opinar con libertad. A veces tengo sustos, a veces lo paso mal, a veces hay gente que me saca la piel o que miente, a veces te aplauden, no importa. Hay que recuperar dónde estoy, si me permites, ubicada. En una tiendecita en medio de la plaza mirando y preguntándome cosas y alguna vez encuentro respuestas. ¿Por qué te interesa tanto la política en América Latina? ¿Por qué la mirás con tanta intención? Bueno, a ver, primero porque el continente latinoamericano, por cuestiones obvias, forma parte de nuestro ADN también. Es decir, ¿cómo no me voy a interesar más de Argentina que de Rusia, pongamos? Es decir, por lógica de cultura, porque mis referentes intelectuales tuvieron que ver con un montón enorme de escritores que venían de estas tierras, porque ha habido momentos en la historia de España muy duros en los cuales las ideas de libertad venían a veces de aquí. Por muchas cosas, mis referentes intelectuales, literarios, ahora que estamos en la feria. Por tanto, hay un primer elemento que es, cómo no.
A mí me interesa todo, yo soy una mujer del Renacimiento, tengo hambre de conocimiento, pero bueno, Sudamérica, Latinoamérica es Latinoamérica. Y Argentina porque la vida de golpe te trae y vuelves y otra vez vuelves y un día te das cuenta que es una piel. Se convirtió en parte de tu piel, ¿no? Y entonces te preocupas y entonces lloras por ella, disfrutas con ella, te preocupas por los equipos de fútbol, incluso cómo va la política, y al final acabas adquiriendo mucha información porque viajas mucho, vienes mucho, porque puedes tocar el paisaje y el paisanaje argentino y al final... Pero además también te diré porque aquí pasan cosas muy importantes. Ya no digo Argentina, sino globalmente. Por ejemplo, tenemos el caso venezolano, que es la metáfora de muchas cosas, probablemente la metáfora de muchas derrotas. Venezuela nos mira a la cara, es como un espejo y nos deja mal retratados. Luego está, sin ninguna duda, el papel que Argentina como gran país tendría que hacer en todo el continente, que no lo hace. Y hay un relato por escribir de Latinoamérica que no escribe nadie. Yo lo he dicho esta mañana en el Club Rotary, creo, y en algún otro, y ayer en la Universidad de Palermo, hablaba de este tema y decía, oigan ustedes, yo no entiendo por qué para mi mundo y para Europa es más importante lo que dice cualquier representante de vete a saber dónde y no lo que dice un argentino. No lo puedo entender, pero es que ustedes no tienen relato latinoamericano. Ustedes van viviendo, van haciendo, pero no han conseguido tener un relato hegemónico de cómo quieren ver el mundo, de cómo es el mundo. Fíjate Venezuela, ¿quién habla de Venezuela? Putin. Bueno, claro, hay intereses económicos. Trump. Bueno, claro, evidentemente. Irán. Uf, mal vamos. China, que está por ahí. Pero ¿y Argentina? ¿Dónde está Argentina? ¿Dónde está Chile? ¿Dónde está? Perdonen ustedes, es una crisis humanitaria terrorífica. Tiene que ver con hambre, con dolor, con emigración, con seres humanos que sufren brutalmente. ¿Dónde está el relato americano? Perdón que te pregunte, pero ¿qué significa eso? Porque aquí Venezuela forma parte de nuestra polémica cotidiana, el presidente habla sobre Venezuela, sí. La expresidenta habla sobre Venezuela. Muy más, esa más. En Chile estuve hace un mes y Venezuela es un tema. Hay muchísimos venezolanos que están viviendo en Colombia, en toda América Latina. Argentina ha recibido más de 300.000. Colombia tiene la mayor cantidad de exiliados de Maduro están en Colombia. Digo, Venezuela realmente está en América Latina y América Latina mira a Venezuela. ¿Qué significa el relato al latinoamericano sobre Venezuela? No tengo ninguna duda de que, especialmente Argentina, por ejemplo, ha sido receptora de cantidad enorme de personas que vienen de Venezuela, porque la inmigración, el exilio venezolano empieza a ser una auténtica tragedia humana que se ha repartido sobre todo por el continente. Es evidente que en vuestros informativos cada día habláis de Venezuela. El otro día me invitó Morales Sola a su programa y todo el programa fue sobre Venezuela. No tengo ninguna duda de que hay interés, no decía esto, de que hay preocupación y que por supuesto consideráis que es un tema muy vuestro. Yo lo que decía es que tendríamos, a ver si me explico bien, en algún momento de la historia, en Europa por ejemplo, hubo alguien que lideró un relato de Europa. En algún momento de la historia ha habido alguien que lideró un relato de Estados Unidos. Y cuando digo un relato estoy hablando, por ejemplo, de un Churchill, estoy hablando incluso hasta de un De Gaulle o de un Mitterrand, grandes estadistas que en un momento determinado dicen tenemos que ser eso, esos valores, ese tipo de gobiernos, ese tipo de solidaridad, de empatía con el mundo, etc. No veo un estadista sudamericano, y tampoco ahora en Europa, en Europa estamos peor, que lidere ese relato de lo que tiene que ser el continente para el mundo, cuando hablamos de un continente con un potencial económico, humano, de ideas extraordinario. Por tanto, hablar de Venezuela hablamos todos, y ustedes seguramente más que nosotros, sin duda, por proximidad. Pero yo me refiero a algo más profundo que eso, que es la defensa de una idea. ¿El continente latinoamericano tiene algo que explicar al mundo? ¿Tiene unos valores por defender o nos importa todo igual y cada uno va a lo suyo? Y luego el drama de Venezuela, ¿cómo hemos permitido que llegara ese drama a ese nivel de tragedia? A mí me parece terrible. Bueno, pues porque tampoco hicimos mucho, nadie, Claro, también voy a hacer la autocrítica. Que yo diga esto, que vengo de un continente que le cerró la puerta a 4 millones de personas que huían de la guerra de Siria,
y les cerramos la puerta y les dimos dinerito a los turcos para que se los quedaran, desde luego me pongo la primera de la fila en la falta de capacidad de saber hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo lo que veo es que las democracias están en situación de crisis. Los valores ideológicos están todos trastocados. Tenemos ahora, por ejemplo, en Europa un proceso de crecimiento de la extrema derecha de manera muy severa que van a hacer un auténtico asalto al Parlamento Europeo. Tenemos extremismos también por el lado de la izquierda, quizás menos fuertes, pero también tienen su importancia. Tenemos en la confrontación, digamos, que representa, por ejemplo, el fenómeno ideológico del terrorismo, que ustedes aquí conocen bien. Tenemos un problema de falta de confianza con los representantes públicos porque además asumimos como normal que sean corruptos. Todo esto algún día nos va a estallar a la cara. Y al final, si alguien no lidera a plano internacional una idea del continente o del mundo, vamos a ir muy mal. Cuando recién al comienzo hablabas acerca de cómo los políticos tienen como una profesión de fe, o mejor dicho, el votante tiene una profesión de fe sobre el político, y ahora mezclas en esta nueva, o mejor dicho, yo mezclo, a partir de eso, lo que decís sobre el resurgimiento de las extremas, derecha e izquierda. ¿Por qué necesitamos esa verdad tan incontrastable, tan incuestionable, para que nos guíe un político? ¿Qué hace que terminemos creyendo en Argentina será Cristina Kirchner o Mauricio Macri como políticos de fe? Son dos que convocan a tener fe. Y luego en Europa hay tantos otros extremas, izquierda y derecha, que de alguna forma tienen el mismo relato sobre la fe. Está muy bien planteado. Mira, lo primero te diría algo que es un poco una broma, pero que es cierto. ¿Por qué hay más creyentes que pensadores en el mundo? Porque es más fácil creer que pensar, ¿no? Es decir, es más fácil asumir los dogmas de fe que interrogarte. La interrogación es complicada porque cuando uno se pregunta, a menudo no encuentra respuestas. En cambio, hay ideologías que te dan la respuesta hecha sin la pregunta. Y es más fácil. Es decir, creer que esa persona que te sale en televisión y que quiere que la votes va a ser la salvadora, digamos, de tus problemas cotidianos, es más fácil que interrogarte sobre lo que piensa, lo que hace, lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un primer momento que es la dejación del ciudadano. Yo antes te decía, volver a ser ciudadanos, que significa volver a tener pensamiento crítico respecto al poder, cualquier tipo de poder. Y en cambio nosotros cedemos nuestra independencia de pensamiento a alguien que piensa por nosotros. Lo segundo es el miedo. Todo populismo crece con el miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a una situación económica inestable, el miedo a una situación política inestable, el miedo a que tu vida aquí de golpe se pueda convertir en una vida en otro lugar. Todo eso genera una tensión interna que acaba necesitando salvadores de la patria. En realidad los líderes populistas son salvadores de la patria, lo que nunca la salvan, nunca la salvan. Al final la patria se salva teniendo democracias muy sólidas, que tienen independencia en sus controles y sus poderes de control, que el mundo judicial tiene una independencia absoluta, el mundo periodístico la tiene, el mundo político es controlado por el resto, la sociedad no tiene miedo a sus representantes. Cuando eso pasa y llega un político que es malo, el sistema lo expulsa. Pero no cuando es lo que eso nos pasa, el ocurre. sistema lo expulsa, pero Trump llegó al poder. Quiere decir que, uno piensa en Estados Unidos como la democracia, Sí. y sin embargo ahí adentro dejaron crecer al monstruo. Bueno, yo creo que hay peores que Trump, también te lo digo. Ya sé que nos gusta mucho darle al yankee, pero os No, aseguro- es podemos hacer En una Europa lista. tenemos Salvini, por ejemplo, tenemos Urban en Hungría, en fin. Y en España el Partido Popular tiene más imputados que diputados en este momento, o sea que también ya mira ya sé el lío que hay, ¿no? Pero, y desde luego, el ejemplo es bueno. Estados Unidos es una democracia muy solvente, la institución funciona muy bien, como de golpe un tipo tan estrambótico como Trump llega al poder, ¿no? Sí, pero a pesar de que llegó, y que probablemente llegó por el fracaso de los demócratas, que no vendieron bien el producto, que además estaban demasiado llenos de una corrupción política en el Gran Washington, que quemó a mucha gente. Yo
durante todo el momento Trump, viajé mucho por Estados Unidos y cuando hablabas con gente especialmente de las zonas más castigadas económicamente, el tema no era voy a votar a Trump, el tema era no voy a votar a Hillary. Es decir, había un voto a la contra que tenía que ver, incluso había gente brillante que te decía, ya sé que este tipo es un desastre, pero es el caos controlado, nos hace falta el caos, ¿no? Bueno, es una idea un poco peregrina, pero pregúntate por qué Carolina del Norte, por ejemplo, una zona industrial castigada por la crisis con muchísima población afroamericana, fue el estado escogido por Obama y por Hillary para hacer el meeting final y ganó Trump. Hay que preguntarse el por qué. Tampoco la gente no es que... Pues probablemente votaron al antisistema porque el sistema no los estaba respondiendo. Pero a pesar de todo, fíjate Estados Unidos. Cómo funciona el tema judicial, cómo funciona el tema de la prensa, cómo el presidente se encara al New York Times y el New York Times le responde. Ese choque de democracia que a mí me parece muy interesante. Trump un día se va a ir, pero la democracia americana es solvente. Luego tiene sus miserias, pero es solvente. Nosotros, en cambio, y cuando nosotros sí que ahí miro a los dos lados del Atlántico, ¿qué quieres que te diga? No lo veo igual. Yo creo que somos mucho más débiles. Hoy, ¿cómo es la radiografía de la política en España? España. Bueno, yo soy catalana, con lo cual tenemos ahí un lío. Mira, esto es por los presos políticos catalanes. Llevamos el amarillo por ellos. Es un símbolo internacional. España está como Europa desconcertada, naufragando. Tiene una situación económica muy delicada, una crisis económica que está en ciernes, que nos va a estallar claramente. Un crecimiento de los extremos, ustedes han visto la extrema derecha con Vox, pero también con Podemos, y después tienen un conflicto territorial con Cataluña, que es un motor económico, pero que está con muchas ganas de irse de España, con lo cual, y que eso, en lugar de resolverlo con democracia y con urnas, lo resuelve con policía y con porras. Por tanto, España está en estos momentos en una situación muy complicada y con gobiernos muy inestables. Sí. Viniste a Buenos Aires a presentar un nuevo libro, SOS Cristianos. Sí. ¿Por qué la comunidad cristiana está pidiendo ayuda? Bueno, no la pide, no la pide la pobre. Bueno, te cuento dos cosas. Una, en realidad no vine a presentar el libro porque el libro salió hace 6, 7 meses. Salió, por cierto, en Argentina también salió. Sino que vine porque yo tengo novelas y como Barcelona es la ciudad invitada de la feria y tengo 2 novelas que son específicamente de Barcelona ciudad, pues me invitaron y estuve encantada y ahora tengo pues una charla con Federico Andajasi para hablar de todo el tema, después a las 7, para hablar del tema de las fake news, el periodismo, la política, esos líos. Y mañana sí que hacemos una especie de mesa redonda sobre Barcelona como ciudad literaria. Son estas ciudades mágicas que tienen mucha fuerza literaria, ¿no? Pero sí que es verdad que mi último libro es este que se llama SOS Cristianos, que es algo muy raro, muy raro. Préstame que lo muestro a cámara. Tenemos cámara. Tenemos una cámara y ahora ¿se ve bien o hace...? Sí, perfecto. Esta es la tapa del libro. Bien. ¿Por qué es raro que yo escriba este libro? No tiene por qué saberlo nadie, pero yo sí que lo sé. Porque yo no soy creyente. Mi familia es católica, sin duda. Digo sin duda porque mi mamá estaría ahora diciendo, te voy a reñir. Tengo un marido de Navarra que aún es más creyente, o sea que Navarra es una zona del País Vasco que es muy creyente. Pero yo soy hija de la Ilustración y del enciclopedismo y esto de la fe lo perdí, no lo encontré y estoy por ahí. Nunca en la vida habría imaginado escribir un libro sobre la persecución de los cristianos. Primero porque la primera pregunta que puede surgir es, ¿están perseguidos? ¿Qué me dijo la gente al principio? Pero no, si los cristianos, el Vaticano, el poder, las cruzadas, yo qué sé, ¿no? Segundo, ¿y tú qué interés tienes? Porque este no es un libro de religión, por supuesto no tiene nada que ver con la religión. De golpe, ¿por qué te interesas por ello? Te cuento. Yo como ya empiezo a acumular un poco de vida, en mis muchas vidas, la causa de la mujer ha sido una causa central. La causa de los derechos civiles globalmente, incluye el tema homosexual, es una causa central. La lucha contra las ideologías totalitarias que ahora me implican el tema del terrorismo yihadista es un tema central. Y por tanto, cada vez que ha habido una libertad oprimida, a mí me ha preocupado.
A raíz de los libros que he escrito sobre el tema del islamismo radical, el último Basta, que lo presenté aquí, se titula Basta, donde explico el fenómeno con toda su crudeza, me fui encontrando con un fenómeno que yo no conocía, que nadie hablaba de él y que era brutal, que era la persecución de comunidades cristianas muy antiguas, que llevan 2000 años de historia en Medio Oriente, en la vieja Mesopotamia, en el sudeste asiático, y que ahora están siendo perseguidas, violentadas, diezmadas, expulsadas y asesinadas. Y de golpe descubrí que el fenómeno era de una dimensión enorme. Hablamos de millones de personas, caldeos, asirios, maronitas, siriacos, coptos, siromalabares, nombres raros, ¿verdad? Que la mayoría de ellos están en Siria, en Irak, en Afganistán, en la India, en Egipto, desde el año 100, desde Santo Tomás, y los egipcios, los coptos, desde el año 0 casi. Es decir, que han sobrevivido 2000 años a las persecuciones brutales que ha habido, sobre todo mongolas durante muchos siglos y después otomanas. Han sobrevivido con sus liturgias, sus monasterios, su fe, su religión en zona musulmana, hasta el punto de que, por ejemplo, los asirios del norte de Irak, en la zona del Kurdistán, en la llanura del Nínive, hablan arameo en sus casas, arameo, la lengua de Jesús. Bueno, pues en Irak había, en el último censo del siglo XX, 1.200.000-300.000 cristianos. Siglo XXI, 4 días, quedan 200.000. Han desaparecido en el siglo XXI comunidades que han estado 2000 años en la zona. Está ocurriendo en Irak, en Irán, en Siria, en Afganistán, en el Yemen, en Egipto, en la India, que no es un país islámico, pero hay un fenómeno nacionalista hinduista muy agresivo también con ellos. Entonces, es igual que yo no sea creyente, es igual que esto de Dios yo lo vea muy raro. El problema es que hay gente que por llevar una crucecita hoy es perseguida, es violentada y puede ser asesinada. El número de asesinatos es elevadísimo, la persecución es brutal. Hemos perdido comunidades enteras que nunca más van a volver. Yo hablaba con un cura caldeo de Mosul que me decía, se acabó la vida caldea en Mosul. Mosul era una ciudad caldea históricamente, no existe, los conventos han sido destruidos, las iglesias. Ustedes no se preguntan por qué hay tantos atentados en catedrales, Catedral de Alejandría, Catedral del Cairo, iglesias pakistaníes, porque el yihadismo le ha puesto en la diana a la cruz. No solo el yihadismo terrorista, sino también las ideologías islámicas radicales. Arabia Saudita, alguien dirá, bueno, no hay cristianos ahí. No, por supuesto que hay 4 cristianos que son los dirigentes de grandes empresas, holandeses, alemanes, bueno, americanos, bien. Esos pintan poco. Lo que hay es 1 millón de filipinos y de etíopes que limpian el suelo, que limpian los váteres, las cocinas de los emires. Esa gente que lo único que tiene es su fe religiosa, profundamente católicos, no pueden celebrar la Navidad, no pueden bautizarse, no pueden tener sacerdotes, no pueden tener ningún símbolo religioso. Nada, es la muerte religiosa. Casi como el comunismo. El comunismo persiguió brutalmente, el nazismo también, todas las ideologías totalitarias. Lo que explica este libro es que hay otra amenaza totalitaria que primero persiguió a los judíos, como siempre, son los primeros, pero ahora está persiguiendo a los cristianos y no le interesa a nadie. Julio María Sanguinetti hizo el prólogo del libro y me decía, pero esto es terrible, ¿cómo nadie lo habla? Tengo que decir que en el mundo anglosajón, porque los protestantes son muy activos con este tema, sí se habla, hay libros. En el mundo hispano no nos interesa, que es un mundo católico. Por cierto, déjame decir, porque es importante, que hoy hemos tenido una buena noticia, bueno, fue ayer, para los que tenemos interés en esto, ¿no? Ayer llegó a Canadá una mujer, empezó niña pero es mujer, llamada Asia Bibi, que había estado 8 años en el corredor de la muerte en Pakistán por haber bebido un vaso en el que bebían las mujeres musulmanas, un vaso de una zona donde ella limpiaba, ser considerada blasfema, caerle la pena de muerte
y un ministro que la defendió fue asesinado por los islamistas, un gobernador del Punjab fue asesinado, ella ha pasado 8 años en el corredor y la ha salvado la lucha internacional. Te agradezco. Por eso hablo de esto, fíjate cómo yo me metí en este lío. Derechos humanos. Si alguien en el mundo no puede rezar a su Dios, a un Dios bondadoso, a un Dios de luz, un Dios que habla de caridad, ese es mi problema, aunque yo no crea en ese Dios. Te agradezco el tiempo, te hago la última pregunta para despedirte. ¿Querías hablar de educación? ¿Quieres? No, la última pregunta te voy a traer un poco a nuestra agenda argentina. Vos estás hoy en una mesa y mañana estás en otra, y mañana Cristina Kirchner presenta su libro. Todo lo que está alrededor de la presentación del libro... Yo estoy escandalizada. Quiero preguntarte por qué un libro de Cristina Kirchner genera tanto volumen, van a cortar una calle, van a poner retransmisión simultánea. El libro se agotó, la primera edición de 20.000 ejemplares en menos de una semana. Yo no me imagino que Macri pueda llegar a hacer algo así por con suerte, la presentación de un libro. Por suerte, ¿eh? Y no es que Macri lo haya hecho todo bien, al contrario, ¿eh? Pero por suerte, porque ese concepto tan mesiánico de un líder a mí me asusta mucho. Pero de todas formas, permíteme, como no soy del país, a lo mejor digo cosas que no tengo que decir, pero soy así, ¿eh? Me parece terrible que se utilice la Feria del Libro. Ustedes no sé si saben que la Feria del Libro de Buenos Aires tiene fama internacional. Tiene el nivel y la importancia de la Feria de Frankfurt. Para Barcelona es un honor inmenso que nos hayan hecho ciudad invitada. ¿Por qué se utiliza un templo sagrado del conocimiento, de la literatura, de los libros, para hacer campaña política? Me parece nefasto. Pero me parece peor que en un recinto de la inteligencia, donde hay pensamiento crítico, filósofos, escritores, intelectuales, se prohíba la entrada a la gente. Hay periodistas que no van a poder entrar, hay gente que no puede entrar, se va en invitación, ¿pero qué es? Si quiere hacer un acto político con sus masas y a mayor gloria de su santidad, que no utilice la Feria del Libro, me parece reverrante. Lo hace ella o lo hiciera cualquiera, ¿eh? Los libros no intervienen en la política, los libros. No es un libro lo suyo, no. Es pura propaganda política y además es un acto de campaña electoral. Que lo haga en otro lugar, en un estadio de fútbol grande, mucha gente, mucho autobús. Pero la Feria del Libro, pero te digo lo mismo si estuviera ahora Pedro Sánchez, ¿eh? Miren, la cultura hay que preservarla, Y, perdonen, pero la cultura hay que preservarla porque es el último recinto que nos queda, que no nos lo manchen. Este recinto en el que estamos, este micrófono libre, este pensamiento libre que puede equivocarse cada día. Por supuesto, soy una persona que me puedo equivocar cada día, combatan mis ideas, pero con la palabra. Pero es un recinto de pensamiento libre. No puede venir un dirigente político del tipo que sea y diga tú sí, tú no. ¿Aquí? ¿Pero cómo lo permiten? Díganle a Cristina que no puede hacer eso. Porque no es una virgen, no es una santa, solo es un representante público. Solo es un representante público. Bajen del altar a los políticos, póngalos al suelo. Son ustedes que deciden quién los representa. Y si no sirven, a casa y que venga otro. Pilar, muchas gracias. Gracias. A lo mejor hablamos de educación, ¿eh? Seguramente que sí. Pilar, muchas gracias por haber pasado por nuestro auditorio. Ha sido muy interesante. Lamentablemente nosotros tenemos siempre un fragmento breve. Sería muy interesante seguir hablando con vos. Esperamos... pensaba que tenía que decir algo. Digo. No. Ahora te vas a otra charla en un ratito. Así que muchas gracias por habernos dado este tiempo aquí. Gracias por la paciencia. Por favor.